Recién hablábamos cómo todos estos cambios culturales, todos estos cambios de relaciones, todos estos cambios duros de logística hablan de personas. Así que yo también voy a comenzar hablando de personas. ¿Y qué soy? Soy mamá, pero también estudié Ingeniería Civil Industrial. Tengo un magíster de Supply Chain and Logistics Management en Inglaterra y llevo más de 13 años en Supply Chain. He trabajado en planificación de demanda, de abastecimiento, de proyectos, transformación digital, implementando el proceso de SNOP, creando el área tanto en Biomar, Softis, Aquachile, que es donde me encuentro actualmente como subgerente de SNOP, la segunda mayor productora de salmón de todo el mundo, lo que nos llena de orgullo. Hoy vamos a hablar sobre qué es SNOP, cuál es su definición, cuáles han sido los aprendizajes en estas 3 empresas distintas donde he implementado el proceso y también sobre cuál es el futuro de este proceso, que pareciera que ya lo sabemos todo, lleva varios años trabajándose, sin embargo todavía queda mucho por descubrir y mucho por alcanzar. Comencemos entonces un poco de historia, ¿de qué se trata esto? En los años 80 Oliver White comenzó con este término SNOP, Sales and Operation Planning, que implica un balance entre la oferta y la demanda. Significa no entonces que desde los 80 se comenzó a crear, desde mucho antes hablábamos de la importancia de la planificación, de por qué es tan importante tener un plan súper ajustado, no con tantos cambios, tenemos así mejor productividad. Sin embargo, se empezaron a dar cuenta que para tener un mejor plan no había que mirarse solo a planificación, sino que teníamos que empezar a mirar qué pasaba con ventas, qué pasaba con el plan, cómo nos aseguramos que vamos a tener menos cambios. Y ahí nos damos cuenta que la importancia no es tener el mejor plan, sino que qué es lo más importante para la compañía. Nos damos cuenta que al tener un menor gap entre lo que yo pensaba que iba a ser, entre qué era lo mejor y lo que terminé pasando, genera una mejora tanto de inventario como de productividad, como lo que es el objetivo principal de la estrategia. Y es por lo mismo que luego de avanzar en lo que es el proceso de SNOP, nos comenzamos a dar cuenta que es importante balancear los inventarios, meter acá al mundo financiero, entender cuáles son los impactos en términos de rentabilidad. Vamos avanzando y nos damos cuenta que también es importante meter a marketing, el portafolio, cuáles son los productos que tenemos habilitados. Seguimos avanzando en el tiempo, aparece IBP. Muchos términos, acá hablamos también de SNOP 2.0, SNOI, hay muchísima moda en cómo colocarle todas las siglas, pero en realidad habla del alcance y cuál es el detalle de cada uno de los procesos. Es en la esencia mucho más sencilla. Empezamos a darnos cuenta que esto no es de supply, no es de ventas, sino que es multidisciplinario. Cómo colaboramos entre las diferentes áreas. Por lo mismo, también entendemos de que nunca vamos a tener la bolita mágica, nunca vamos a tener el plan perfecto y por lo mismo necesitamos avanzar en los diferentes escenarios. ¿Qué podría pasar? ¿Cómo me preparo hoy en base a esta incertidumbre? Seguimos avanzando en IBP y al final de la presentación les voy a comentar cómo la inteligencia artificial también ayuda dentro de este mismo proceso. Entendemos entonces que tenemos que generar un avance para este balance entre abastecimiento y ventas en un mundo de incertidumbre, por lo que necesitamos un proceso ágil que nos dé una visibilidad para la toma de decisiones, pero que también involucre colaboración para romper estos silos. Así nace SNOP, un proceso que apoya toda la toma de decisiones, visualizando, pero lo más importante, ejecutando todo lo que es la estrategia. Cómo nosotros sustentamos esta ejecución de las diferentes áreas. Acá no hablamos de un balance productivo ni de venta. Acá importa lo que es logística, lo que es marketing, lo que es negocio, qué pasa con finanzas, qué pasa si no podemos despachar este producto. Por lo mismo, hablamos de este balance. Un ejemplo hipotético es que sabemos que las familias chilenas cada vez son más chicas. Sabemos entonces que cocinamos menos. Podría ser entonces una estrategia comenzar a avanzar en todo lo que es porciones ready to eat o ready to pack. Ya, pero no es directamente decir coloquemos en el Excel que vamos a vender estos productos, sino que también tenemos que alinear a ventas, que esto es lo que tiene que ir a vender, tenemos que alinear a marketing, tener el empaque adecuado, tenemos que alinear a la planta, tengamos el abastecimiento adecuado. Tenemos que entender si la planta va a tener los productos, va a tener las personas o va a tener las máquinas para poder realizar este proceso. Por lo que estamos hablando de que lo que nos puede llegar a tardar 2 años, tenemos que comenzar a trabajarlo hoy, dando pequeños pasos para poder llegar a ejecutar ese objetivo. Y más tangiblemente, SNOP, si lo ven en la literatura, se va a componer de 5 partes, comenzando con este manejo de datos o portafolio, donde hablamos de qué productos se encuentran habilitados, qué productos se encuentran activos para poder vender. Luego hablamos de cuál sería la potencial demanda de este producto desde el punto de vista de ventas, desde el punto de vista de negocios y, por supuesto, con base inicial de SNOP. Hablamos luego de planificación de supply.
No sirve de nada soñar y desear si en realidad no lo podemos ejecutar tangiblemente con un abastecimiento. Hablamos luego de un balance. Ok, tenemos dos escenarios, el de ventas o el deseable de demanda, y por otro lado también tenemos qué es lo que realmente podemos realizar desde supply. ¿Cómo unimos estos dos mundos? Podemos llegar a un objetivo, a un balance, pero no nos podemos olvidar que el siguiente paso es revisar el gap. ¿Qué era lo que yo tenía en presupuesto? ¿Qué era lo que yo tenía pensado para este mes? ¿Qué es lo que yo tal vez le propuse ya a directorio? ¿Cómo vamos a cerrar ese gap que existe? Todo esto dentro de un marco financiero, porque no solo es importante entender y cumplir lo que yo dije, sino que también cuál es el impacto comercial, cuál es el impacto para la compañía. Es por lo mismo que este proceso se tiende a pensar que es de supply chain, se tiende a pensar que es tanto de logística o de abastecimiento, pero en realidad es un proceso de la compañía. Es un proceso donde el líder de SNUP lo que tiene que hacer es coordinar, tiene que ejecutar y principalmente generar tensión entre las áreas. Es muy fácil darse la mano y decir, sí, yo creo que lancemos este producto, vamos a vender 40 toneladas, el día de mañana si vende 50, bueno, mejor, un problema feliz. Acá no hay ni problema feliz ni triste, sino que es cómo nos preparamos para estas potenciales alternativas. Veamos con 40 toneladas, pero tengamos un plan B en caso de que esto aumente a 50 o 60. Ok, nos quedamos todos tranquilos porque entendemos cuáles son las alternativas de lo que podría llegar a pasar. Es por lo mismo que es importante el punto de vista de finanzas, cómo nos impacta. También tenemos el punto de vista de ventas, que es lo más cercano a nuestros clientes. Ellos son los que nos pueden dar mejor información de qué es lo que podría llegar a pasar, pero sin dejar de lado lo que es negocios, en el sentido de marketing, en el sentido de promociones, en el sentido de hacia dónde van las tendencias del consumidor, de supply, de distribución, de logística. Hablamos también de cómo podemos llegar a esta última milla y del ejecutivo, que no puede ser fuera de todo lo que es el proceso. ¿Qué pasa si en gerencia nos dicen, genial, está perfecto tu proceso, pero en realidad vamos a tener un plan B, está genial, pero en realidad vamos a darle a directorio una manguita menos, no nos comprometamos con tanto? Si empezamos a tener planes distintos, desvalidamos nuestro proceso. Y si desvalidamos el proceso, en realidad ya no tiene sentido para qué nos seguimos preparando. Es por eso que es tan importante que venga con un sustento desde la misma gerencia. Pero muchas empresas pueden decir, yo también tengo un proceso SNUP. Quizás tiene otra sigla, quizás se llama proceso mensual, quizás se trata de un SNOI, se puede tratar de diferentes formas. Pero una de las alternativas que a mí me gusta mucho para explicar es el proceso de Gartner, donde en realidad nos dice, pueden haber diferentes tipos de SNUP, pero en diferentes niveles. Comenzando a un nivel mucho más operativo, en donde claramente el gerente general o el gerente comercial le dice al gerente productivo, mira, para el próximo mes produce cerca de 1000 toneladitas, porque yo creo que para allá va a ir la venta. Es algo que se da casi entre dos personas, muy a puertas cerradas, donde, bueno, es un inicio, nos podemos coordinar, pero es un inicio sumamente básico. Seguimos avanzando en estrategia, en incorporar más áreas involucradas, en pensar no solamente en un total, sino también en una línea de producto, en una cantidad por SKU, en qué es lo que nosotros esperamos. Empezamos a incorporar promociones. ¿Qué pasa con un Tobaluca? ¿Qué pasa con una promoción que no se va a dar durante todo el mes? Yo tal vez te lo prometo para la semana, te lo prometo para el mes, pero ¿para cuándo? ¿Cuándo lo voy a tener abastecido? Ahí también entramos en todo el mundo de lo que es marketing, negocios, en todo lo que es ventas propiamente tal. ¿Y qué es lo que nos genera valor? Al generar valor, estamos hablando de rentabilidad. Al generar valor, hablamos de finanzas. Al hablar de finanzas, implica que estamos viendo un P&L, estamos viendo cómo nuestras decisiones se vuelven más estratégicas. En el sentido de que estas decisiones no solo son para dar el ok o para llegar a un consenso, sino que propiamente para tener una mejor rentabilidad en la compañía. El último nivel, Gartner dice que es de orquesta, que es menos de un 1% de todas las empresas se encuentran en este nivel. Y se habla de que es una orquesta porque están todos armónicos y en realidad están todos sumamente coordinados, lo cual en la realidad es muy poco probable que pase. Es bueno que se generen estas tensiones de las áreas, que podamos entender cuáles son los dolores y que de alguna forma tengamos esa transparencia de poder discutirlo para poder llegar al mejor plan. Hablemos ahora de los aprendizajes al haber implementado estos procesos. Existen acá 3 puntos que quiero entrar en detalle. Uno es la alineación gerencial. Les comentaba que es sumamente importante que la gerencia lo apoye y que también hable de los mismos números, que hablemos en el mismo plan, que no tengamos una mirada distinta. Y el primer punto de por qué es tan importante es porque estos somos personas y todo este proceso lo llevan las personas. Es porque todo este proceso es un cambio primero cultural. Y el por qué es porque las principales por qué falla todo esto
es directamente por las personas, por los cambios culturales. No sé si a ustedes les ha pasado, pero recuerdo que en una de las empresas tuvimos un problema con un código y preguntamos a compras, ¿y por qué están comprando como esta cantidad? Nos dijeron, no, pero es que lo solicitó comercial. Revisamos con comercial y nos dijo, no, lo solicitó en realidad el equipo de planta. Fuimos a planta, lo solicitó el equipo de bodega. ¿Quién es el equipo de bodega? El jefe de bodega. Tiene mucha experiencia, más de 20 años en la compañía, sabe perfectamente lo que necesitamos. Preguntamos y efectivamente nos dijo, sí, yo siempre necesito 5 rollos de este film y con eso paso perfecto toda la producción de la semana. Entonces nos damos cuenta que este tema cultural no solo es para gerencias, no solo es para los líderes, sino que tiene que permear a toda la organización. Tenemos que entender por qué es tan importante que todos nos alineemos, que todos rememos contra este mismo lado, que todos estemos alineados con esta estrategia que vamos a ejecutar. Por eso es importante que haya un solo plan. Y dentro de este mismo objetivo de por qué es tan importante que la gerencia esté alineada, es importante por lo mismo que entendamos cuál es el foco, hacia dónde vamos, cómo vamos a romper estos silos de las diferentes áreas. Y romper estos silos implica que la gerencia tiene que tener claro cuál es la estrategia. Tenemos que tener un business plan, no podemos estar con un objetivo tan vago como aumentemos la rentabilidad. Probablemente la mayoría de las empresas tienen ese objetivo en común, pero es importante entender hacia dónde, desde qué magnitud y cómo lo vamos a realizar. Otro de los puntos que habla de la alineación es la disciplina. Todo este proceso es un proceso tipo rolling forecast. Todos los meses vamos a trabajar en lo mismo, todos los años vamos a trabajar lo mismo en términos de presupuesto, todos los días vamos a tener un plan diario de producción como de venta. ¿Eso qué implica? Rigurosidad, tener agendas tomadas, citar con tiempo. Tenemos que las personas claves tienen que estar en cada una de las reuniones y eso no se va a dar de un día para otro. Si citamos hoy para mañana probablemente tengan 1000 cosas que hacer, todos siempre tenemos miles de cosas, pero necesitamos que sea con tiempo y con acuerdos escritos. Esto fue lo que nosotros acordamos al finalizar de la reunión, nos quedamos todos de acuerdo que ese fue el consenso. Asimismo, esta disciplina implica que tenemos que realizar cada uno de estos procesos sí o sí. No nos podemos estar saltando algo porque, bueno, el gerente lo dijo, no. O sea, esto es tan importante que se entiende el por qué lo estamos haciendo. Y por otro lado, la comunicación. Nuestro objetivo, al igual que de todas las empresas, nunca va a ser llevar el plan a rajatabla. Lo más importante es llegar al plan, porque el plan es lo más óptimo. La verdad que no. El objetivo de la estrategia es poder llegar a esta rentabilidad. Y por lo tanto, muchas veces vamos a tener que comunicar rápidamente, cambiar el timón, darnos vuelta y poder ajustarnos a cómo estamos viviendo tanto las rentabilidades como los retornos. Perfectible. Uno de los puntos más duros es que vivimos en un entorno de una gran incertidumbre. Y eso no les pasa a ustedes, les pasa a todos. Nosotros siempre hablamos como es que vivimos en una industria distinta. Bueno, yo estuve en retail, ahora estoy en un mundo totalmente distinto que es la salmonicultura y en realidad todos tenemos diferentes problemas, pero nadie tiene el mundo solucionado, nadie tiene algo estándar. Recuerdo que en retail llegaba una promoción, un todo a Luca o algo de Unimark el fin de semana y efectivamente nos rompía todo el plan de lo que teníamos pensado en demanda. Bueno, a mí también me pasa, pero del otro lado, los pesos son distintos, pero bueno, son cosas de lo que pasan nomás. Es una realidad. No nos podemos quedar parados porque vivimos en un mundo de incertidumbre. En nuestra realidad tenemos que ver cómo lo proyectamos de mejor forma, pero tenemos que planificarnos para eso. Y uno de los temas que me cuesta muchísimo y que seguimos trabajando día a día en lo que es la cultura es planifiquémonos de todas formas. Después nos vamos a ajustar, pero con la mejor información que tenemos hoy en día tenemos que preparar un plan diario, un plan semanal, un plan mensual y cuando estemos probablemente en junio o en agosto tenemos que preparar también un plan para el próximo año de presupuesto, pero tenemos que prepararnos y después ver cuáles van a ser los gaps para poder evaluarlo de mejor forma. Pero el número uno es prepararnos. Por eso tenemos que estar muy conectados, muy coordinados y llega un punto importante también, que pasa a ser la mejora continua. ¿Es lo mejor que tenemos hoy en día? Sí, pero a medida que nos vayamos desviando, viendo diferentes alternativas, que el retorno cambie, que por ejemplo, no sé, la industria de Noruega, que nos trae muchísimo salmón, cambie la elasticidad de precio, vamos a saber cómo trabajar al respecto. Y el rol de finanzas. Finanzas es nuestro gran aliado en todo este proceso. Generalmente queda al final, porque no es el que nos va a decir qué es lo que vamos a vender, no es el que nos va a decir cuánto es lo que nosotros debiéramos ir a producir. Pareciera que es un amigo que está bien lejano, pero en realidad es nuestro amigo más cercano. ¿Y por qué? Porque el proceso de S&OP es un proceso en el cual nos da muchos beneficios económicos. Entonces, al momento de generarse esta tensión, de generarse la discusión, donde nosotros decimos nos vamos a poner el sombrero del gerente general,
para definir qué es lo mejor para la empresa y vamos a colocar ahí en la misma mesa a producción, donde nos va a decir, necesito sacar la mayor cantidad por hora, nuestra productividad es importante, ojalá hagamos el mismo producto todos los días, y cuando tengamos a ventas, que nos va a decir, quiero cada producto, cada salmoncito con un color distinto y una cinta distinta. ¿Cómo llegamos al consenso? Bueno, con finanzas. Finanzas nos va a decir, ojo, veamos qué es lo que nos da la mayor rentabilidad. Un jefe solía decirme, Tania, si esta plata fuera tuya, ¿qué harías? ¿Cuál es la mejor decisión? Pensemos que esto es nuestro. Y ahí nos damos cuenta de que no nos vamos a ir por nuestro indicador o el indicador de al lado, sino que qué es lo mejor para la compañía. Y es diferente y bien distinto tratar de colocarle número a un proceso SNOP, porque yo les comentaba que tienen diferentes niveles de proceso, pero sí nos damos cuenta que hay literatura al respecto. De hecho, este es uno de los trabajos bien antiguos, imagino que a esta altura ya existe más información, pero por lo menos a libre disposición no hay, del 2013 de una de las empresas que se dedicó a hacer consultoría, hacen check de cuáles son las empresas que tienen proceso SNOP, cuál fue el antes y el después, y nos damos cuenta de 3 puntos claros. En estos 3 puntos es un crecimiento de venta que se aproxima entre un 2 y un 4%, porque tenemos una mejor predisposición a qué es lo que podría llegar a pasar. Eso significa que tenemos una mejora en servicio, tenemos menos out of stock, tenemos entonces una mejor efectividad en las promociones. Al final es mejor venta, y ese es un 2 o un 4%. Una mejora en capital de trabajo. Ya no tenemos tanto stock de seguridad, ¿para qué voy a guardar más? Y ahora cada vez estoy teniendo un plan mucho más ajustado. Y esto se da una disminución entre un 20 y un 30%. Y una reducción de costos asociados, primero por los menores movimientos de inventario, aumento en productividad, optimización de costos. Si yo tengo un mejor plan, puedo preparar toda la cadena para atrás de mejor forma. Y antes de terminar, quisiera también hablarles un poco de qué es el futuro de SNOP. Yo les comenté que el proceso no es tallado en piedra, que el proceso va a depender de cómo se va dando en las diferentes áreas, que depende de cómo se da en la industria. Les comentaba que en retail tenemos ciertos dolores, en la industria actual de la salmonicultura se dan dolores completamente distintos. Sin embargo, compartimos fuentes de cómo vivimos este proceso, cómo nos alineamos, cómo lo moldeamos para cada empresa. Y también nos damos cuenta de hacia dónde va, y no solo nos vemos a nosotros, sino que es importante ver qué es lo que hace el resto de las empresas. El año pasado, gracias a la compañía, pude viajar a Alemania a un congreso de SNOP y ellos nos hablaban, pero yo creo que el 80% de las presentaciones fueron solamente de hablar de inteligencia artificial. Pero me gustaría darle una vuelta distinta. Es verdad que hoy en día trabajamos con programas de inteligencia artificial, pero no va a ser la tecnología lo que nos cambie el proceso o lo que mejore. Va a ser primero cómo nosotros trabajemos este proceso y luego cómo la tecnología nos vaya a apoyar. De hecho, les comenté al inicio que trabajé y que sigo trabajando en supply chain, pero de la mano de mejora continua. ¿Y por qué? Porque por lo menos en mi compañía, donde nosotros estamos alineando todo este proceso, viene de la mano de una ejecución diaria, pero también viene de la mano de mejora continua, de transformación digital, de cómo tenemos un mejor input, cómo tenemos un mejor baseline. Nuestro baseline le llamamos como nuestra, quizás suene demasiado ególatra, pero le decimos como el input de SNOP, que es el input inicial. Es un input histórico con el cual nosotros tenemos modelos matemáticos para definir cuánto es lo que podría llegar a tener una necesidad de demanda. Y después vamos consensuando con las diferentes áreas y llegamos a un acuerdo. Pero el primer input viene de nosotros. Y mientras el primer input llegue mucho más limpio, tenemos una mayor probabilidad de que toda la proyección sea mejor hacia adelante. La inteligencia artificial, como les decía, no va a ser la panacea, pero sí nos ayuda en diferentes puntos. Y dentro de lo que ya se está utilizando, les hablé del baseline, de lo que es el demand forecasting, en los diferentes escenarios. Imagínense lo difícil que es trabajar todo esto en un Excel. Ya que era un escenario con una promoción que va a ser un 20% más. ¿Cuánto va a ser el inventario? ¿Cómo corre la cadena para atrás? Si quiero hacer 3, 4 escenarios, se hace mucho más difícil. Por lo mismo, hoy en día ya tenemos herramientas que nos pueden sustentar esto. ¿Cómo optimizamos el inventario? ¿Cuál va a ser el punto de reorden? ¿Desde qué momento tengo que estar atento de que algo podría variar? Todo esto también nos va a ayudar la tecnología. Ya no tenemos por qué basarnos todo en un Excel. La mejora en procesar las datas. La mayor cantidad de información que tenemos. Hoy en día tenemos mucha data, pero ¿cuánta de esa data es información? Bueno, gracias a la IA, y ustedes han visto ChatGPT y todas estas Gemini que tenemos, es muy fácil y muy rápido poder reducir a algo muy sencillo y de alguna forma que podamos entender una cantidad de data enorme. Machine Learning y reconocimiento de patrones.
En general, uno de los puntos más grandes para todo lo que es la demanda es entender los patrones. Es tan sencillo, de repente uno lee una complejidad de qué significa todo esto, pero en realidad es directamente cuáles son los patrones de compra, cuáles son los patrones de demanda, qué es lo que podemos intuir, ya no solamente con una data histórica, sino que llegando a un nivel más de detalle de cliente, de consumo, de mercado, en mi caso que más del 80% de la venta sea de forma internacional, cómo nos damos cuenta hacia dónde van las tendencias del consumidor. Como les comenté y haciendo un pequeño resumen, SNOP definitivamente no está tallado en piedra. SNOP definitivamente no es un camino que tenga ya trazado el paso a paso, sino que depende de las complejidades de cada empresa, de cómo lo vayamos a implementar. Y creo que esa es una de las claves para poder llegar a un éxito y poder tener esta mirada a largo plazo a través de un presupuesto, a través de proyectos, que pueden ser proyectos pequeños como un RPA o proyectos mucho más grandes de 2 años que involucren inversiones, que involucren máquinas o que involucren una estrategia mucho más a largo plazo, de proyectos un poco más a mediano plazo y una visión también diaria, una visión semanal. ¿Cuánto es lo que voy a producir hoy? ¿Cuánto es lo que voy a vender? ¿Cuánto voy a producir y vender a la semana? ¿Cómo voy cerrando el gap? Y definitivamente esta visión completa de toda la cadena, coordinando las diferentes áreas, es lo que nos permite tener todos estos beneficios que les acabo de presentar. SNOP es un mundo entero y estoy segura que desde las diferentes áreas algo implementan de una forma distinta. Y no está erróneo, son diferentes formas de poder manejarlo. Muchas gracias.